Ya no- Muy buenas noches. Iniciamos. Pastor Abidaín, se como que se fue el maestro Paul. En un momento viene el maestro Paul, se desconectó por alguna razón, estimados hermanos. De hecho, hay hermanos que están teniendo complicaciones para entrar al Teams. Una plataforma muy genérica, muy amigable cuando ya la entiendes a usar. Es de Microsoft, es como el Zoom, pero en este caso es como Microsoft. Tengo otra Henry en espera, que te lo vamos a permitir. Bienvenido, hermano Henry. Un momento ahorita que se conecte el maestro Paul. Bueno, Ok. Perfectamente, maestro Paul. sí, me salí por un ratito, pero bueno, ya estamos de Tenemos, regreso. ya A ver, están los hermanos esperando, el hermano Henry, el hermano Josué y el hermano Francisco. adelante. Mira, qué bueno que estamos reubicándonos para que podamos iniciar todos y no nos perdamos el tema de hoy. Hemos tenido algunos contratiempos por las plataformas que estamos manejando y vamos a elegir la mejor plataforma para el resto del curso, ¿verdad? Y no tengamos contratiempos. Así que bueno, los que ya se inscribieron y dieron su pago de inscripción, ya tuvieron acceso a la plataforma. Pastor Abidán, ¿tuvo algún detalle en la conexión de la plataforma? ¿Pudo descargar los materiales? Sí, todo bien. Perfecto, vamos a estar subiendo así por cada tema, va a estarse subiendo materiales. El Pastor Henry, en cuanto en el transcurso de hoy, mañana, hoy en la noche, ya le vamos a dar de alta en la plataforma para que descargue todo lo que vemos aquí, lo va a descargar en la plataforma. Hay algunos libros que seleccionamos que está con la temática, están las diapositivas, están un resumen de apuntes de todos los temas que vamos a ver de este módulo van a estar allí en el material, ¿no? Así que
Primero Dios, conforme van pues anotándose, haciendo el pago de la inscripción, ya les generamos la cuenta. Y a partir de ahí va a ser un pequeño examen en la plataforma. No olviden, va a haber una evaluación al final del programa. Lean bien los apuntes, tomen apuntes de la clase, porque en la evaluación tiene el propósito nada más de verificar cuánto es el conocimiento que están adquiriendo en este diplomado, ¿verdad? Cuánto es el empeño que le están poniendo, y la evaluación nos va a arrojar la aplicación y el conocimiento que usted ya tiene sobre esta temática. Así que hay que estudiar con los apuntes, y todos van a, en cuanto vean, tienen el acceso para que al final se haga el diploma, porque recuerden que un diplomado tiene que tener una evaluación para que tenga acceso a ese recurso, a ese diploma que hace constar que usted tiene conocimiento sobre la temática y que consta de tantas horas y que ha pasado por un programa de evaluación, ¿verdad? Bien, vamos Maestro entonces Paul, a... Dígame. la evaluación solamente es para medir el aprendizaje, ¿no? No Es hay que tenerle correcto. miedo. Ok. Hermano Gracias por Henry, la observación. Pero a una través de pregunta. la evaluación vamos a medir nosotros mismos y ustedes cuál es el empeño o alguna duda que tuvieron. Y finalmente, de acuerdo a la evaluación, tendremos una retroalimentación para que podamos apreciar y repasar las temáticas que hemos visto, ¿verdad? Bien, voy a compartir entonces los temas. Creo que se me cerró unos apuntes. A ver, aquí está. A ver. Ujú. Estoy abriendo el material que estamos llevando de análisis, así que voy a compartirlo. Ya está. Ujú. Ya está. La plataforma del team de Microsoft, y esperemos tener una buena experiencia el día de hoy. Bueno, entonces ya pueden ver la pantalla completa, ¿verdad? Sí, Adelante. Entonces, ya vimos el tema, la introducción el primer día, vimos la importancia de las dos disciplinas. Notamos que la ciencia de la psicología y otras ciencias son parte de lo que le llamamos la revelación natural, ¿verdad? La revelación natural es precisamente lo que es la naturaleza, el hombre y la sociedad. ¿Sí se acuerdan que vimos ese concepto, verdad? Dios se revela a través de la naturaleza, Dios se revela a través del hombre en su estructura anatómica, fisiológica, su estructura psicológica. Pues Dios se manifiesta y podemos verlo y entenderlo a través del estudio del hombre. Y también se manifiesta a través del recurso de lo que es la vida social del hombre, cómo el hombre se organiza en la sociedad, cómo puede subsistir en apoyo mutuo para que el hombre pueda pues alargar a alcanzar sus metas y tener una vida noble para poder trascender a esta vida material, ¿verdad? Entonces, eso es la revelación natural, la primera revelación que Dios podemos verlo en la naturaleza. Por eso las ciencias, todo tipo de ciencia, se dedica a estudiar la biología, a estudiar la anatomía al hombre, y la psicología es una de las ciencias que trata del comportamiento humano. Así que vimos también en la primera parte que los teólogos que son falsos teólogos no se llevan con la ciencia, ¿verdad? Porque son personas que no interpretan de manera correcta las escrituras. Y vimos en el pasado algunos vicios que se presentaron, ¿verdad? Y cómo es que se salvó esa estructura, esa división, porque hubieron hombres de fe que estudiaron las ciencias y propiciaron un acercamiento a las ciencias y a la teología. Por lo tanto, también hay científicos que tienen una perspectiva
incorrecta de la palabra de Dios, y esos psicólogos, aunque aportan un porcentaje de conocimiento válido, lamentablemente su motivo no es el correcto, ¿verdad? Por lo tanto, aunque nos dan herramientas, nosotros debemos entender cuál es el motivo, por qué esas personas generaron el conocimiento y por qué generaron esas perspectivas, sin perder de vista el principio que dice la Escritura: examinadlo todo y retener lo que es útil, lo que es bueno. Es decir, el verdadero pensador cristiano, el caminante, así le llaman algunos, el caminante espiritual, es aquella persona que tiene la habilidad de escudriñar. Dios nos dio la habilidad de escudriñar, y para acercarnos al conocimiento debemos hacerlo con humildad. Cuando nos acercamos, debemos hacerlo con mucha humildad, ¿de acuerdo? Porque así es como el Espíritu Santo va a manifestarse y va a darnos el recurso correcto para poder comprender y apoyar las ciencias, ¿ok? Bien, en la segunda parte de la temática pudimos apreciar cómo es el futuro al 2050. Vimos la importancia de que todo ministro, todo aquel que está al frente de un proyecto espiritual, debe comprender y analizar el futuro. Y para ello estábamos estudiando la clase pasada, que efectivamente el futuro se estudia a través, número uno, de la profecía bíblica. ¿Se acuerdan? Las profecías bíblicas nos ayudan a entender un poquito el futuro. Por lo tanto, el ministro debe estudiar un poquito de las profecías para poder visualizar con optimismo el avance evangelístico, ¿de acuerdo? Sin sensacionalismos, sin otro tipo de atrevimiento o temor. No debemos tener temor al futuro, porque Dios está dirigiendo a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero también notábamos que una forma de analizar el futuro era con optimismo, y también estudiando un poquito la forma de pensar de los estadistas, los economistas, la gente que ha escrito libros y que son validados por su conocimiento, por sus pericias de análisis sobre el futuro. Nos ayudan a entender cómo nos aproximamos y nos acercamos al proyecto final de la iglesia. Y el proyecto final de la iglesia está en la escatología. Estudiar la escatología nos permite visualizar con optimismo, planear de manera correcta el futuro, y también visualizar las necesidades que se va a tener en el futuro. Vamos a planear, en otras palabras, el crecimiento de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Todo ministro debe estudiar de manera correcta el plan estratégico a mediano, corto, mediano y largo plazo. ¿Se acuerdan? Pudimos entender ese concepto, ¿verdad? Y cuando analizamos en la clase pasada la salud mental en el siglo XXI, es decir, por los años del 2050, pudimos apreciar que en el año 2050 va a haber una gran necesidad, porque el planeta va a crecer. ¿Se acuerdan que vimos eso, verdad? El crecimiento es exponencial. Estamos repasando para poder avanzar en la clase de hoy. Después vimos que hay tres tipos de planeación. Dijimos que el futuro es estratégica y una planeación táctica. Creo que vimos eso, ¿verdad? Una planeación táctica y una planeación operativa. Notábamos que la necesidad del futuro es que va a haber realmente una población, un crecimiento muy amplio. Va a haber más gente adulta. Eso en las estadísticas. Vamos a tener en las iglesias más gente adulta. Muchas de estas personas van a tener ingresos y otras van a estar en situación con un poquito de complicaciones, pero notábamos que según el futuro de México en el 2050, si es que todo se cumple, ¿verdad? Vamos a tener una economía aparentemente estable, ¿verdad? Lo que sí dice Jesús, va, que los pobres siempre los vamos a tener. Siempre, a pesar de que un país sea muy rico,
vamos a tener siempre personas vulnerables y nuestro corazón, nuestra vida debe estar en apoyo a las personas vulnerables. Si bien la ciencia va a aumentar, es muy importante que comprendamos que también va a aumentar la necesidad psicológica, la necesidad de terapeutas, pastores, ministros que puedan darle ese sentido curativo, esa fuerza espiritual a la iglesia para que puedan captar miembros y puedan retenerlos, trabajar con ellos, que puedan ser personas sanas, sanas en el sentido, cuidados por la mente. Por eso, en el futuro va a ser muy imperativo, va a ser muy necesario que los pastores conozcan un poquito, sin miedo, las diferentes formas de acercamiento humano, sin perder de vista, recuerden que lo vimos en la primera clase, sin perder de vista el motivo y la esencia bíblica, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que todo lo que aprendamos tenemos que someterlo y analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Es la forma de examinarlo, ¿verdad? Tenemos que examinar cualquier postura a la palabra de Dios para no usar herramientas que no van de acuerdo al uso o al principio bíblico. Pero si hay herramientas que no afectan los principios y la armonía de la escritura, podemos hacer uso de ello porque lo concebimos como parte de la revelación natural. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Algún comentario o alguna duda que haya quedado en las posturas anteriores, compañeros? Pueden dar algún comentario ahorita para ver si hay alguna duda o alguna cuestión sobre la temática que hemos visto hasta el momento. Podemos participar. ¿Comentarios? ¿Sí, sí estamos aquí todos? Sí, todo claro. A ver, no le escuchamos bien. Hasta el momento, maestro Paul, es todo claro, no hay dudas o no hay algo que nos genere tanta inquietud porque pues el aumento de la población, hasta ahí lo hemos entendido que, pero también el aumento de la tasa de edad. Recuerde que anteriormente las familias tenían 15 hijos, 8 hijos, 9 hijos. Ahora con todo eso de los químicos, todo lo procesado, adulterado, químicos, eh, ha cambiado. Hasta de hecho hay investigaciones que han demostrado que la fertilidad en los hombres y en las mujeres está disminuyendo. A veces no es tanto que como antes, que podían tener 7 hijos, 6 hijos, 8 hijos, ahora solo uno, ¿no? Y siento que eso va a repercutir también en el contorno. Por eso ahora haciendo censos hay mayor, hay personas con de la tercera edad, ¿no? En mayoría de población, porque está cambiando todo. Es correcto. Entonces, eso en el análisis pasado nos motivaba a visualizar la formación y atención de 2 o 3 problemáticas en el futuro. ¿Cuáles eran? La ansiedad, la depresión es lo que más podemos aprender, conocer, y el autismo, el espectro autista, ¿verdad? Añadamos el espectro autista, que sería, vamos a contemplarlo, cómo podemos entender el espectro autista. Por lo tanto, esto es lo que vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Hay que planear y por eso vimos la necesidad de capacitar a los hermanos de iglesia para que el pastor no absorba toda la tarea, sino que él pueda ayudar a los hermanos a capacitarlos para dar un consejo correcto y adecuado. Notábamos también que hay algunas iglesias que están manejando la psicoterapia o la terapia como un elemento de predicación. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Y nosotros decíamos que debíamos tener cuidado para poder trabajar que en el futuro, pero no darle demasiada importancia a los elementos psicológicos y descuidemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay iglesias que están utilizando los recursos psicológicos, pero no están profundizando
en la enseñanza bíblica. Y con todo cariño lo decíamos, con todo aprecio, con todo amor, decíamos que algunos grupos neopentecostales están haciendo más uso de elementos psicológicos, pero no están haciendo uso de la hermenéutica, de la enseñanza bíblica. Y eso es lo que nosotros debemos evitar a la hora de tener estos conocimientos, ¿verdad? Porque podemos ver personas, como decían en un meme, ¿verdad? Hace poco me enviaron un meme que decía, ¿para qué estudio la Biblia? No tengo tiempo, dice. Prefiero decirle a los hermanos que Dios me habló. Dios me habló y me dio un mensaje para ellos, ¿verdad? Entonces, esa parte, aunque es emotiva, son predicaciones basadas en la necesidad de la gente, nunca debe sustituir el mensaje, el sermón homilético, un sermón expositivo. Ahí debemos cuidar para no afectar en el futuro a la iglesia en cuanto al conocimiento bíblico, porque mientras hay iglesias que están atacando y atendiendo solo el programa psicológico en los sermones y en su programa, hay iglesias que sí están haciendo que su gente estudie los textos bíblicos, los investigue, que aprendan de memoria, que conozcan su doctrina, que puedan ellos poder expresar de manera positiva el nuevo nacimiento y la conversión y cómo sus iglesias pueden mantener pura el mensaje y el conocimiento bíblico. Entonces, hoy vamos a ver entonces lo que es la psicología y sus recursos. Vamos a ver. Si no hay una pregunta o comentario, ya retroalimentamos las 3 primeras clases y hoy entramos a la psicología, que es el tercer elemento, ¿verdad? La Todo en orden. psicología. Dígame, adelante, ¿alguna pregunta o observación? No, todo en orden, todo muy claro. Excelente, adelante. Bien, entonces, hoy vamos a conocer cómo la psicología plantea el entendimiento humano. La psicología tiene una historia. La psicología ha pasado por muchos años de desarrollo. Sin embargo, el ser humano no es fácil de entender. Entonces voy a quitar esta diapositiva para que luego regresemos a ella. Vamos a utilizar esta otra para tener el estudio. Vamos a ver. Vamos a compartir esta otra. Vamos a compartir esta. Ok. Estos materiales los van a tener, lo tienen a la hora de descargarlo en la plataforma, así que lo vamos a analizar brevemente el día de hoy. Lo pueden apreciar, ¿verdad? Perfectamente. Adelante. Hoy vamos a ver las diferentes teorías psicológicas. La psicología ha pasado a través de la historia en una formación profesional. La psicología no era considerada una ciencia del comportamiento, sino hasta los años por 1950 más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial o las guerras mundiales vinieron realmente a dar un impacto a la sociedad. Después de esas guerras mundiales, hubieron trastornos, ansiedades, fue un momento muy crudo que ha pasado la humanidad. Realmente podríamos catalogarlo como la tribulación que pasan los hijos de Dios, ¿no? Y esa es la tribulación. Si esto ha impactado a la humanidad, no, no me imagino cómo será cuando sea el evento final de la gran tribulación, ¿verdad? Existen diferentes posturas sobre ello, pero nuestra clase es de psicología y consejería pastoral. Sin embargo, es evidente que la psicología ha pasado por una serie de momentos y para comprender la psicología y usarla como herramienta, necesitamos conocer su historia, ¿no? Entonces aquí tenemos que se han desarrollado a través de la historia diferentes corrientes psicológicas. Es importante. Dos, acabo de mencionar que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial como una ciencia, ¿verdad? Sin embargo, se toma como una ciencia, pero muchos años atrás se gestaron diferentes estructuras de pensamiento y análisis, pero después se toman
todos los recursos de la filosofía, del estudio del comportamiento humano, de la teología, de las reflexiones humanas, y todo eso fue dando lugar al estudio y a la percepción de el estudio de la psique del hombre, ¿verdad? El término psique se utiliza en la traducción bíblica como alma, espíritu, aliento, ¿verdad? La psique, así lo traducen algunos expertos lingüistas, pero también en la Biblia existe el término neuma. El neuma es el aliento de vida, ¿verdad? De tal manera que cuando nos vamos a analizar la concepción del hombre, la psicología utiliza la concepción del hombre, la formación del hombre, para poder comprender al hombre. De tal manera que el primer paso para apoyar y dar un consejo profesional e inclusive incursionar en el mundo de la terapia, el primer paso es entender la estructura fisiológica, psicológica del hombre. A través de la comprensión y el estudio de la perspectiva del neuma del hombre, ¿verdad? Nosotros podemos comprenderlo, hacer un diagnóstico, y el diagnóstico nos va a permitir dar una aportación curativa. De acuerdo al diagnóstico, podemos hacer una apreciación curativa, ¿verdad? Por eso es que los estudios de la psicología nos van a dar estos recursos. La psicología reúne entonces cuáles son los elementos que dieron origen al análisis psicológico. Bueno, pues la filosofía, los estudios de teología y la comprensión humana, y los estudios de la ciencia del comportamiento humano. De tal manera que esta es una ciencia que se sigue estudiando. Esto generó diferentes teorías y diferentes perspectivas. Las diferentes teorías fueron diferentes formas como los científicos observaron la conducta de los seres humanos. Son diferentes formas o enfoques que ellos vieron y dieron sus aportaciones. Muchas de estas aportaciones nosotros tenemos que analizarlas. Recuerden, examinarlo todo, retener lo bueno. Porque muchas de estas perspectivas tuvieron ciertos orígenes viciados por una necesidad, viciados probablemente por una filosofía que llevaba tal creador de esas teorías. No lo olviden, son teorías psicológicas que nos ayudan a comprender la forma de actuar de las personas y a nosotros mismos. Nos ayuda a comprender cómo somos, por qué a veces actuamos de esa manera, y esos expertos que observaron durante muchos años dieron esas propuestas. Se llaman teorías y todavía no es un hecho comprobable, pero sí tienen un raciocinio y una aportación muy útil para la comprensión. ¿Con qué estoy dando a entender? Que todo lo que vamos a ver en el análisis de las teorías psicológicas no debemos tomarlo como ley de Medo y Persia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Me gustaría escuchar una voz, si pude comprenderlo. No debemos tomarlo como leyes, sino como dice la palabra, son teorías. Es un acercamiento a la comprensión. Nos ayudan mucho para poder comprender al ser humano y a mí mismo, especialmente comprender la vida de mi sociedad y de mi entorno y de mí mismo. Pero son observaciones muy válidas, ¿eh? Podríamos decir que tienen un acercamiento a la necesidad humana y a la comprensión humana de un 60-70%. Opiniones, ¿qué les parece? A ver si quedó claro lo que comenté. Sí, quedó claro, maestro Paul. Adelante, entonces debemos tomarla como acercamientos, ¿verdad? Ahí yo no me puedo ver, ¿ustedes me pueden ver a mí? ¿O está oscura mi cámara? No te vemos, No, no se pero ve. tu cámara está encendida. No sé si falló, pero sí está No sé, encendida. sí está encendida, pero no sé por qué no aparezco, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, quiero que sepan que es una falla técnica, pero que yo estoy atento a ustedes, ¿sale?
Bien, gracias por esa aportación. Entonces, las teorías psicológicas las vamos a ver como la palabra lo dice, teorías, acercamientos, que siguen todavía en análisis, en estudio para llegar a una comprobación, hasta que sean realmente ya se traduzca como leyes, como postulados muy cercanos, ¿no? Pero estas teorías han ayudado a mucha gente, han ayudado a expertos del área de terapia para poder salvar a gentes en situación de depresión, a regularizar la conducta humana y devolverles una vida libre, devolverles una vida normal, con todos sus problemas y con todas sus tristezas. Estas teorías a los seres humanos, con todas sus tristezas y todos sus proyectos de vida, estas teorías le han dado un acercamiento a los expertos para que puedan ayudar. Y muchas de estas aportaciones se siguen utilizando porque han dado resultados. Y esos resultados son los que nosotros vamos a analizar el día de hoy y podemos utilizarlo. Cuando uno estudia la psicología, debe entender que muchas de estas formas de análisis, como son diferentes enfoques, mientras más conozcamos de ello, vamos a hacer una perspectiva más integrada, ¿verdad? Porque a través de la historia, esta psicología, estas escuelas de la teología, de la psicología, al inicio hablaban con mucha autoridad. Al inicio daban su postulado y una decía, esto es lo verdadero. Y luego venía otra y decía, no, esto estás mal, esto es lo correcto. Y luego venía el conductismo y el conductismo decía, no, 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 ustedes están mal, lo correcto es esto. Se discutían entre todas las teorías y escuelas psicológicas, perspectivas psicológicas. Lo mismo que pasa hoy en día con las iglesias, ¿no? Que todo mundo tiene diferentes enfoques y teorías sobre diferentes hermenéuticas. Sin embargo, en la psicología, en los años más actuales, conforme fue evolucionando, actualmente se habla de terapia integradora o psicologías que integran todo el bagaje de conocimiento anterior. Hoy en día los psicólogos ya no toman una sola escuela, ahora integran las diferentes escuelas y empiezan a utilizarlo según los fines y según la comprensión de cada paciente o de cada persona que se acerque a ellos. ¿Quedó claro eso, verdad? Entonces, vamos a ver rápidamente que a través de la historia, confirmo, repito, a través de la historia se fueron desarrollando diferentes teorías, postulados de cómo los científicos de la conducta humana observaron al ser humano y dieron sus aportaciones. Al inicio, las escuelas fueron muy categóricas, pero con el paso del tiempo se fueron aceptando una con otra. En la actualidad, hablamos entonces de un conocimiento y una psicología integrada, una perspectiva que le dio a los terapeutas un manejo integrado del ser humano. ¿Quedó claro? Ya no nos casamos con una disciplina. Ok, vamos a ver entonces con este principio la historia rápido de la psicología. Históricamente, la psicología, algunos le han connotado desde los precedentes de Platón, Descartes y algunos empiristas. ¿Ok? Después, el siguiente periodo fue la primera disciplina científica de William Wundt. Así se llama, es un terapeuta de William Wundt. Empezó a ver la psicología de una manera más disciplinada. Empezó a darle seguimiento al comportamiento humano y empezó a hacer anotaciones. Por eso ahí empieza el concepto de psicología, una disciplina científica, porque le aplicó un método científico y empezó a darle seguimiento a cada una de las observaciones. Número 3, y es la parte interesante, surgen las teorías psicológicas cuando se toma en serio la psicología, la observación de la conducta humana. Y entonces, aquí tenemos varias teorías y escuelas psicológicas. Está la primera, psicología gestáltica, que anoten ahí, ¿verdad? La psicología de Gestalt, ver cada una de ellas. Ahorita hagamos una, ahí lo podemos checar en los apuntes. Luego viene la psicología de Sigmund Freud, ¿verdad? Sigmund Freud, un psicólogo, un experto de la médico francés, empezó a trabajar
la conducta del ser humano, pero él analizó desde otra perspectiva más interna. Es decir, la psicología, el psicoanálisis de Sigmund Freud trató de entender cómo piensa el hombre, cómo está su estado de conciencia, y hizo una propuesta muy interesante que hoy en día se utiliza como diagnósticos de la conducta humana, ¿ok? Posteriormente a Freud, al mismo tiempo se estaba dando una escuela de Skinner y Watson. Watson y Skinner crean la teoría conductista, el conductismo. La palabra lo dice, ellos observaban más el aspecto externo del ser humano. Si pudieron notar, mientras que Freud trabajaba el aspecto interno del ser humano, la psique, el alma, los pensamientos del ser humano, la escuela conductista se fue a la observación externa del ser humano. Empezó a observar cómo se comporta el ser humano. Importante esto, ¿verdad? De tal manera que mientras que para Freud la cura de una persona estaba en la concepción interna a través de entender la estructura de sus pensamientos y su estado de conciencia, para el conductismo de Skinner y Wong estaba realmente en lo externo. Ellos decían que se podía cambiar la conducta de una persona con elementos externos, y ellos aplican técnicas externas para cambiar, formar la conducta de las personas. El conductismo fue muy bien aceptado en sus inicios, pero luego el conductismo, como no llegaba a comprender la parte interna, la parte racional del hombre, porque para el conductismo el hombre no es racional, el hombre simplemente trabaja con experiencias externas. Y puede modificarse la conducta de una persona si aplican las técnicas del conductismo, ¿ok? E inclusive el conductismo tiene dentro de sus propuestas que puede cambiarse la forma de pensar de una persona si aplicamos castigos, si aplicamos reconocimientos externos del ser humano. Entonces la gente va a cambiar su manera de pensar, ¿verdad? A través de técnicas conductuales. Y han demostrado, la escuela conductista ha demostrado realmente mucha efectividad, especialmente cuando tratamos asuntos de alcoholismo. El alcoholismo se ha manejado mucho desde la perspectiva conductista. Claro, trae consigo elementos de biología, ya estamos hablando de pastillas, etcétera. Ya está muy metido en la biología. Mientras que el psicoanálisis está basado más en un análisis subconsciente, el poder de la mente. ¿Ok? Espero pueda estar explicando correctamente estas pequeñas diferencias, ¿verdad? Luego lo vamos a ver con más calma ahorita. Ahorita estoy dando el bagaje general. El cognitivismo. El cognitivismo es una escuela que surge apoyándose desde el análisis psicoanalítico y conductual. Ya el cognitivismo trabaja realmente con la concepción de los pensamientos para modificar una conducta. Estamos hablando ya que el cognitivismo trabaja tanto con la parte externa del conductismo junto con la parte interna racional del hombre. Por eso se llama cognitivo, y con el tiempo se llamó cognitivo conductual. Y el cognitivismo, junto con estas teorías que vimos anteriormente, fueron creando la riqueza para que actualmente la nueva ciencia del comportamiento humano es lo que le llamamos las neurociencias. Las neurociencias surgen de la inquietud de estas primeras escuelas psicológicas. Es decir, el cognitivismo soluciona un problema cuando el ser humano es analizando palabras, experiencias que formaron una palabra. De tal manera que el cognitivismo trabaja con definiciones de palabras. Por ejemplo, el sufrimiento, por ejemplo, la lealtad. Si una persona está sufriendo por el alcoholismo, lo puede llevar a entender primero qué fue el motivo por el cual él llegó al alcoholismo. El cognitivismo trabaja primero qué concepto tenía esa persona sobre el beber alcohol.
para ir cambiándole poco a poco a través de pláticas, pero también con reforzamientos conductivos, ir modificando la conducta. Es la forma como el cognitivismo puede comprender al ser humano desde sus conceptos de vida para luego aplicarle consejos prácticos conductuales. ¿Ok? Espero estar quedando claro esta explicación. Si hay alguna duda, pueden levantar la mano y como yo no les estoy viendo, el que puede interrumpirme, el maestro Marcos, puede decir ahí una pregunta y con todo gusto le cedemos la palabra a quien tenga una pregunta o duda. ¿Vale? Muy bien. Después del cognitivismo, no olviden, el cognitivismo está basado en la cognición, en el conocimiento que la gente tiene sobre ciertas cosas. Repito, el consejo que presentamos del alcoholismo. Una persona que se quiere sacar del alcoholismo, primero tenemos que conocer qué conocimientos, qué conceptos tiene ella del alcoholismo y de ella misma, porque la persona puede decir, está alcohólico, yo no puedo salir de esto, no puedo, me duele, me cuesta. Tuve familiares alcohólicos y siento que no puedo. Entonces, para ellos hay que trabajarlo de manera cognitiva, quitarle ese pensamiento de que no se puede, decirle que sí se puede. Y por eso muchas iglesias cristianas trabajan efectivamente desde esa perspectiva, ¿verdad? Trabajan con la perspectiva del poder divino. Tú puedes en el nombre de Cristo. El apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allá hay un concepto cognitivo conductual, el conocimiento de que el ser humano puede salir adelante, pero hay que trabajar de muchas maneras en la autoestima de la persona. Así que vamos a ir trabajando poco a poco algunos conceptos de estas teorías. Muy bien. Luego, después del cognitivismo, surge el constructivismo. Para el constructivismo, la persona lo que hace es participar en una actividad juntos. El constructivismo nos ayuda de manera experimentativa, de manera reflexiva, a través de la experiencia y del conocimiento, construimos diferentes formas de ver la vida. El constructivismo es una forma, lo crea Jean Piaget, que es un experto en cambio de conducta humana, especialmente en los niños. Jean Piaget fue muy utilizado y actualmente es una teoría psicológica que nos ayuda a poder ayudar al niño en el desarrollo del niño, le va ayudando a aprender cómo puedes aprender conductas, cómo puedes traer el conocimiento a través de experiencia vivencial, para que no exista un guía, sino que cada persona genere sus propios recursos terapéuticos. ¿Quedó claro? Es decir, para el constructivismo, a diferencia del cognitivismo, del conductismo y del psicoanálisis, perdón, que llevan a una persona, necesita un guía. La persona es guiada por un líder, por una persona que le está dando de la venda, ¿verdad? Lo ayuda a curar sus heridas, a comprender sus heridas. En el constructivismo, lo que va a hacer, ya no ve a la persona como un líder, sino lo ve como una persona que lo va a ayudar. Perdón, ya no lo ve como un elemento curativo esencial, sino ahora el terapeuta trabaja como un coach. En el constructivismo, el terapeuta va a trabajar como un coach, va a ayudarle a que él comprenda que él puede por sí mismo generar su propia curación. Vamos a construir juntos. De eso se trata el constructivismo. Vamos a construir juntos tu salud espiritual. Tú puedes, pero te voy a dar tareas. Tú vas a participar conmigo, yo te enseño y tú me enseñas. En otras palabras, en el constructivismo, los conceptos preconcebidos se llevan a la práctica. Las personas se sienten motivadas de que el terapeuta ve en ellos personas que son capaces de enseñar y se les da una tarea para el futuro. Un ejemplo de constructivismo en la Biblia, aplicando el concepto de constructivismo, es que Jesús ayudó a Pedro a construir su propia confianza. Es decir, cuando el apóstol Pedro traiciona a Jesucristo,
En lugar de reprocharle y mostrarle guía, le da una tarea. Le dice, después, posteriormente, ¿verdad? Le dijo así: Pedro, el diablo me ha pedido para tentarte, pero no te preocupes, yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Se acuerdan en ese episodio? Desde ese momento Jesús le dijo: y regresando confirmas a los hermanos. Desde ese momento Jesús estaba aplicando un concepto de que juntos vamos a construir tu fortaleza de fe. Juntos, el propósito del constructivismo es evitar que el aconsejado o la persona que tiene un problema psicológico dependa todo el tiempo del terapeuta, sino que la persona construya su propia experiencia. Por eso Jesús, cuando después de resucitar, antes de irse, después que regresó antes de irse al cielo, ¿recuerdan ustedes el episodio cuando Jesús confirma 3 veces a Pedro? Y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Y le preguntó 3 veces. Y en la tercera vez le volvió a preguntar y Pedro le contesta: tú sabes todas las cosas. Es decir, el participar en las opciones y en el diálogo, Jesús confirma el conocimiento del apóstol Pedro. Ese es el concepto de la psicología constructivista. No darle todo al aconsejado, no darle puros consejos, sino que él participe también. ¿Cómo puede él participar? ¿Qué opinión tiene? Y él mismo, al participar y dar sus opiniones, él también está participando en la construcción de su experiencia terapéutica. Quedó claro el concepto, ¿verdad? Espero vamos bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario? Si hay algo que no se está entendiendo, por favor, me puedo detener. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Veo ahí un Todo comentario, bien. preguntas. Pueden checar la charla ahí. Ok, Josué, gracias. Todo está bien. Parece que ahí va bien. Excelente. Gracias por sus comentarios. No olviden que para que la clase sea más rica, usted puede opinar, ¿eh? Puede decir: maestro, tengo esta pregunta, tengo esta experiencia. Y aquí juntos vamos a construir la experiencia del conocimiento terapéutico y del consejo pastoral. Bueno, este es un preámbulo rapidísimo de lo que es las diferentes teorías y perspectivas de la psicología humana. Estamos aquí hasta el constructivismo y pasamos a otra. Conforme se iba estudiando el ser humano, conforme se iba analizando la conducta y las diferentes corrientes para ayudar a la gente, desde la perspectiva psicológica, surge otra corriente que es llamada humanismo. El humanismo nos da la oportunidad, ¿verdad?, de contemplar al ser humano desde su totalidad, desde su propósito de vida, mientras que el constructivismo trabaja con la cognitivo del hombre y da sus aportaciones. La psicología humanista empieza a regresar a la parte de la esencia del ser. El humanismo trabaja precisamente el motivo por el cual el ser humano vino a la Tierra. Y el humanismo viene a entregarle completamente al ser humano toda la autoridad para su curación. Pero para ello necesita motivarlo. Ya no da consejos. El humanista confía en la gente. El humanista, para poder recuperar a una persona que está pasando por una ansiedad o por una depresión, el humanismo lo hace a través de su esencia, de su propósito de vida. Allí es donde entran la filosofía del ser humano, ahí entra la filosofía de Dios, el propósito de Dios para la humanidad. Entonces hay muchas predicaciones que hablan sobre el propósito de vida. Hay actualmente muchas empresas, y hubo un libro que un pastor escribió que se llamaba Una vida con propósito, la esencia del ser humano. Entonces, es una teoría humanista. El humanismo realmente se centra en el hombre, la comprensión de su razón de ser, hacia dónde va el ser humano, hacia dónde quiere llevar, y el humanismo lo lleva a trascender. Y ahí surgen un montón de conceptos y igual filosofías humanistas. ¿Quedó claro hasta aquí, verdad?
Bien. Y allí es donde se aplica algunos conceptos teológicos. Allí es donde interviene ya la teología. Cuando hablamos de humanismo, ya se mezclan con principios teológicos. Como podrán ver, debajo del sol no hay nada nuevo. Siempre nosotros los seres humanos volvemos a regresar al origen del hombre. Finalmente, para poder ayudar el futuro del hombre, tenemos que regresar al origen del hombre. Y por eso las teorías humanistas vienen a enriquecer específicamente ese proyecto. Volver a revisar qué es el hombre, hacia dónde va, quién es su creador, ¿verdad? Desde la perspectiva espiritual y qué plan tiene su creador en esta situación de dolor, de tristeza, de muerte. El humanismo va a apoyar a través de las diferentes perspectivas filosóficas, va a ayudar al ser humano. Y por eso allí es donde entra el apartado teológico. Y allí es donde también hay discrepancia entre la psicología humanista y la teología, la psicología de fe, el consejo pastoral. ¿Ok? Allí vamos a encontrar algunos detallitos, pero el propósito es que podamos utilizar los recursos como la ciencia humanista ha venido a recuperar a mucha gente. Y de hecho, muchos psicólogos hoy en día están aplicando principios teológicos espirituales para curar a las personas en ansiedad, depresión, autismo, que son lo que más vamos a manejar, ¿no? En el grado de la tristeza. Entonces, mientras definamos y comprendamos bien nuestra corriente teológica y nuestra esencia espiritual, y repito, hacia el futuro, todo va hacia el futuro. Mirar el futuro con seguridad, mirar el futuro con esperanza, no con miedo, no con temor. El propósito del humanismo es darle fortaleza al hombre sobre su presente, su pasado, pero sobre todo el futuro, la trascendencia del ser humano. La teología tiene todos los recursos. La religión cristiana tiene todos los recursos humanistas, teológicos, para poder ayudar a las personas, ¿verdad? Bien, hasta aquí podemos ver. Y ya lo nuevo, dijimos, en la actualidad está ya lo que le llamamos las neurociencias. Los cursos de neurociencia ya es un poquito más biológico. La neurociencia, ya aquí no vienen los apuntes, pero va a haber un momento que la neurociencia en el diplomado lo va a tratar el maestro Marcos, va a explayarse un poquito más cuando lleguemos al concepto de neurociencias, pero anótenlo, no viene aquí en los apuntes, pero si usted está tomando anotaciones de la ponencia de hoy, usted va a verlo cuando llevemos la parte de la escucha, cómo podemos escuchar a la gente. El maestro Marcos va a disertar exactamente en su periodo que él va a dar esas clases, él va a trabajar sobre la neuroplasticidad, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre la ciencia de la neurociencia, que está fascinante. El maestro Marcos he participado en algunos de sus clases y está súper interesantísimo. Lo padre es que el maestro Marcos lo mezcla con palabras bíblicas, con la teología, te lleva textos bíblicos con la parte científica, ¿verdad? Entonces estamos hablando de neurociencia, que actualmente ya se aplica en muchos terrenos, no solamente en la psicología, sino también en el marketing. Trabajan con el marketing, le llaman neuromarketing, ¿verdad? Es más, en la actualidad, un comportamiento humano ya no se analiza solo desde la parte cognitiva. Cuando una persona, un cliente, un paciente viene o un miembro de iglesia se acerca al consejo pastoral, ya el pastor no solo debe escucharlo, no solo debe centrarse en escucharlo, sino también en observarlo. En la neurociencia, muchas veces las palabras engañan, pero la conducta no engaña. Por esa razón, el consejo pastoral actualmente va muy ligado a tanto escuchar a la persona, pero observar más su comportamiento, para poder detectar sus reacciones.
Ese es el propósito. Parte de la neurociencia trabaja mucho con el cognitivismo y con el conductismo. Siempre la neurociencia va a trabajar con las herramientas de conductismo y la parte cognitiva. Esa es la base principal de la nueva ciencia para poder estudiar y apoyar el comportamiento humano. De tal manera que a través de las neurociencias actualmente ya están habiendo elementos terapéuticos para ayudar a un alcohólico a salir del alcoholismo, para ayudar a personas que tienen traumas a salir de esos traumas, gracias a los estudios de la neurociencia. Eso no viene aquí, por eso es bueno que lo apunten ustedes, tomen apuntes de todo lo que estamos hablando para que puedan enriquecer su conocimiento. ¿Ok? Bien, este fue un bosquejo general de lo que fue hasta aquí las diferentes disciplinas de la psicología de manera muy general. Ahorita vamos a pasar una por una, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario, compañeros? ¿Observaciones? Es el momento de hacerlo para poder participar. ¿Preguntas, dudas? Solamente ahí para, gracias, maestro Paul, muy interesante, ¿no? Pues sí, ciertamente, pues la ventaja o la facilidad de las neurociencias es que no necesitas tener un grado académico como médico, psicólogo, puede ser teólogo, puede ser pedagogo, puede ser abogado, de hecho, también se aplica. Las ventajas de las neurociencias que hoy lo hacen un poquito más práctico, claro, con sus tecnicismos y sus profundidades que sí, como sabes, el cerebro humano pues es uno de los órganos más complejos en estudiar, ¿no? Más profundos y complejos que tiene el ser humano. De hecho, la mente, después de Dios, es el órgano más importante, más poderoso que está en la Biblia, ¿no? La mente juega un papel importante en el hombre, todo lo hacemos con la mente, nos comemos, nos relacionamos, nos enamoramos, jugamos, trabajamos, o sea, somos mente completamente. Y lo que hacen las neurociencias por ahí, pues el término neuro de neuronas, ciencias, una recopilación de investigación que entra la biología, la química, las matemáticas, la historia, la psicología, la pedagogía, todo en conjunto para descubrir en sí o en centrarse en el sistema nervioso central del ser humano que reside en la mente. Todo se concentra en la mente y pues sí, ciertamente se estudia cierta parte porque pues la psicología es lo conductual, ¿no? Específicamente para mí es lo conductual y lo cognitivo, claro. Pero las neurociencias se enfocan en 5 ramas: lo biológico, lo sistémico, lo cognitivo, lo conductual y, o se me fue el último, son 5 ramas que estudia las neurociencias, ¿no? Lo estructural, lo social, aunque pues de alguna manera está en lo cognitivo y en lo conductual, pero también hay una rama de lo social, ¿no? Y por ahí viene también la neurolingüística, ¿no? Las ventas, todo, o sea, cómo las marcas han trabajado, entendido la mente humana y el cerebro humano para implementarle una necesidad. Hay muchas de las cosas que ni siquiera son necesidad en nosotros, pero las marcas, como han estudiado el cerebro humano con las neurociencias, cómo aprende, cómo se comporta, qué parte de su cerebro se activa, entonces ellos trabajan esa parte del cerebro, ¿no? La estimulación, los neurotransmisores, de ahí entran que son un promedio de 60 neurotransmisores, y cómo Jesús usó neurociencias, pero hemos tenido esa plática, maestro Paul, y en las diferentes clases hemos dado clases a unos pastores ahorita y los pastores quedaron sorprendidos porque cuando lo vemos en la Biblia, pasajes bíblicos que usan neurociencias, herramientas psicológicas, herramientas de curación, y Jesús las usó para sanar al hombre, rescatarlo de su condición y adaptarlo al evangelio. Él pudo haber hecho una oración y listo, ¿no? Como todos, espiritualizarlo. Pero realmente hay técnicas que utilizó y lo podemos ver y lo vamos a ver en su momento y en su contexto. Perdón, maestro, no me podía quedar quieto. Adelante, muy bien, porque es parte de la charla, maestro, es parte de la conferencia de hoy.
es la explicación completa porque no viene en los apuntes, no lo puse porque posteriormente se va a tratar dentro de las temáticas. Ahorita ya vimos las diferentes corrientes, historia de la psicología, cómo se fueron generando diferentes perspectivas para comprender al ser humano y generar terapia, instrumentos terapéuticos. Y ha ayudado a muchísima gente. Este conocimiento que le estamos dando lo estudian los psicólogos. Pero como usted dijo, maestro, es cierto. Actualmente, el estudio de las ciencias psicológicas nos dan mucha herramienta, pero para la terapia, para la comprensión, para el apoyo de consejería pastoral, necesitas tomar estos cursos sin ser psicólogo, porque vas a ir directo a la terapia. Ya si a ti te fascina la carrera de psicología y quieres estudiarla más profundamente, adelante, ¿verdad? Como dijimos en la primera clase, no sé si recuerdan, la primera clase dijimos que aquí el proyecto es volverse un consejero, le llamamos primer respondiente. ¿Se acuerdan la primera clase? Éramos primeros respondientes. Cuando nosotros como primeros respondientes detectamos una persona que necesita un apoyo clínico, no debemos jugar al psicólogo. Ahí aplicamos la ética. Uno de los temas que vamos a ver al final es la ética y el cuidado pastoral. Por lo tanto, quiere decir que nosotros como consejeros, como verdaderos profesionales del ministerio pastoral, no debemos jugar al psicólogo clínico o al psiquiatra. No podemos jugar al psiquiatra. La gente se burla de nosotros cuando detecta que estuvimos jugando con un esquizofrénico y ahí tenemos una persona con problemas de esquizofrenia y muchos pastores, ministros lo manejan como el diablo y el demonio y lo voy a sacar y nunca lo van a sacar porque tiene problemas psiquiátricos. Esa persona realmente solo se cura a través de medicamentos. ¿Verdad? La paranoia, especialmente los esquizofrénicos tienen una variedad muy amplia y clasificaciones de esquizofrenia, los que padecen un poco de psicopatía, psicosis. Cuando uno detecta que está fuera ya del rango normal y llega a una conclusión, es mejor canalizarlo con un experto de la salud mental para no vernos de una manera equivocada. ¿Verdad? Si bien es cierto, han habido milagros, no lo niego, han habido milagros de personas que recuperan otra vez su autoestima y su parte cognitiva a través de la oración, son milagros, sí siguen habiendo, creemos en el poder milagroso, pero también la mezcla entre la ciencia y la fe dan un resultados mucho mejores, dan resultados realmente poderosos, ¿ok? Entonces, Maestro Paul, adelante. Henry levantó la mano, no sé si Adelante, Henry, tenga, adelante. Todos podemos participar, gracias. no sé si fue accidente. No, todo bien, todo bien. Está muy interesante, está entretenido escuchando. Ok, si alguien tiene alguna duda o pregunta con toda confianza, ¿eh? Es muy importante para no devaluar el aspecto psicológico. Por eso algunos creyentes, en algunos pastores que no entienden ni comprenden esto, muchos creyentes ven en esos ministros, ministerios, gente, le llaman ellos, mal de la cabeza, están mal de la cabeza, o sea, no son congruentes, no son estudiados. Entonces hay que tener cuidado con eso, mis estimados pastores. ¿Sale? Bueno, entonces reconocemos que en la formación profesional terapéutica nosotros estamos manejando lo que se llama conocer nuestras limitaciones. Eso es un trabajo profesional, cuando conocemos nuestras limitaciones, ¿ok? Bien, vamos a avanzar entonces. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Todo bien? Sí, Perfectamente. Te vemos, ya sirve tu cámara, ¿eh? Oiga, pero yo no me veo, qué interesante. Ahora yo me dejé de ver. Ustedes me ven, pero yo ya no me veo en mi cámara. Algo tiene mi cámara o no lo acepta el programa Team. Tengo que ver qué está pasando, ¿verdad? Pero no se preocupen, ahora sí. está muy bien. Avanzamos. Iniciamos, no, continuamos. Precedentes de la psicología. La psicología tiene como un largo pasado y una historia, ¿verdad? Un Ebbinghaus, así se llama un Ebbinghaus. Esta frase nos advierte que la psicología es tan antigua
como la historia de la humanidad. Pero como disciplina científica es bastante reciente, es lo que dijimos hace un instante. Es reciente. ¿Desde qué año más o menos mencionamos que se empieza a trabajar como una ciencia? ¿Alguien anotó eso? ¿Están tomando apuntes? ¿Desde qué año se manejó la psicología como una ciencia? ¿A partir de qué años? ¿De qué fecha? Una referencia fue después de la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras dieron un parteaguas. Después de 1950 empezó a mirarse la psicología como una ciencia. ¿Ok? Fue una situación muy complicada, como fue mundial. Mucha gente después padeció un montón de cosas terribles mentales y ahí es donde se aplicaron muchos programas que ayudaron a estabilizar la vida psicológica y social del mundo. Por eso surge como una necesidad de apoyo a esas circunstancias, ¿verdad? Imagínense, ni las iglesias pudieron aportar tanta sanidad mental después de la guerra, porque mucha gente quedó trastornada inclusive hasta con Dios, porque no podía concebir cómo Dios había permitido tanta masacre. Si Dios es amor, ¿por qué hubo tanta matanza? Y el shock de golpe humanístico, el shock de los seres humanos, produjo lamentablemente ese daño perceptivo de Dios. Por eso fue necesario que la psicología se desarrollara como ciencia. Y una vez que se estabiliza psicológicamente el mundo, prácticamente con estos apoyos, vuelve la gente a entender y a comprender el amor de Dios. Y regresamos y retomamos prácticamente la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, hay una aportación que debemos reconocer que tiene su límite la teología, pero también tiene sus límites la psicología, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso se dice que la psicología tuvo un desarrollo a través del tiempo, pero específicamente como ciencia después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la psicología, cuando empieza a estudiarse como ciencia, recupera toda su historia humana. Y la historia de la humanidad nos sirvió para rescatar principios terapéuticos, ajustarlos, traerlos a la botica, así vamos a decirle, a la botica, a la farmacia de la psicología, donde se empezaron a crear y comprensiones y herramientas para poder ayudar a la humanidad. De tal manera que la psicología hizo un rastreo hacia el pasado para ver qué elementos realmente la humanidad había creado para poder entender en momentos de difícil situación a los seres humanos que están padeciendo traumas después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y entonces ellos dicen y hacen un análisis que todo esto estaba desde Platón. La filosofía platónica sirvió, así como la filosofía de Descartes y otros empiristas. Cuando hablamos de empiristas, nos referimos a la experiencia, ¿verdad? A la experiencia humana. Eso es el empirismo. El empirismo estudia las experiencias humanas. Lo hacen de manera empírica, de manera natural, experimental, para poder comprender al ser humano. Hay un montón de empiristas, ¿no? Ahí es donde surgen las teorías y las propuestas basados en la observación y la experiencia humana. Y entonces notaron que Platón, siguiendo a los órficos y a los pitagóricos, ¿verdad? Defiende una concepción dualista del ser humano, una concepción dual. Es decir, concibe Platón la vida psíquica como independiente del cuerpo. Para este filósofo, la mente, el ser humano es un alma, la psique es un alma pensante. Noten ustedes estas características que presentaba Platón y que de alguna manera influyeron en el pensamiento teológico. Ahorita vamos a entrar un poquito al concepto teológico, porque para poder dar un consejo, para poder comprender y dar un diagnóstico leve o profundo
de alguna situación de ansiedad, depresión o apoyo, consejo, necesitamos tener, el pastor debe tener y confirmar y apreciar una visión teológica del ser humano, ¿verdad? Entonces, la teología, desde muchos años atrás, Platón concebía al hombre como efectivamente un alma viviente durante la vida, antes de la vida física, durante la vida física y posterior a la vida física. Es decir, antes de nacer, el ser humano ya existía, las almas existían. Durante la vida, el ser humano vive físicamente durante la vida, pero al morir, su alma sigue a la eternidad. Este es el concepto que Platón manejaba, era distinto al que manejaba Aristóteles y al que manejaba inclusive Sócrates, que fue su maestro. Pero los psicólogos tuvieron que irse a la filosofía para entender la comprensión del ser humano. Y cuando revisaron, anotaron que Platón hablaba exactamente de lo que estamos diciendo. El alma racional, hablaba de él, dominada por la razón. Es decir, para Platón, el alma queda encarcelada en el cuerpo. Para Platón, la vivencia espiritual del hombre queda enclaustrada en el cuerpo humano a través de un accidente. Y el ser humano, para volver a su realidad y su felicidad, tenía que regresar otra vez al mundo espiritual, porque el alma es 100% inmaterial. Y para Platón, decía Platón que el mundo real está en el mundo de las ideas, y él crea el concepto del mundo de las ideas. Este concepto del mundo de las ideas le sirve a la psicología para comprender y entender que el hombre no solo es físico, no solo son manos, no solo son cuerpos, no solo es comida ni bebida, sino que el ser humano tiene un cerebro y a través de ese cerebro el ser humano se conecta con el mundo inmaterial y muchas de sus situaciones del ser humano están exactamente en una vivencia práctica, en una vivencia material, que el no saberla manejar desde la manera racional, espiritual, le produce problemas en su presente. Sí, espero explicar. No olviden, esto es la parte, estamos hablando ahorita el tema de hoy, la psicología y el origen de la psicología y los pensamientos y las teorías psicológicas. Y tenemos que tocar el concepto del hombre, ¿verdad? Platón trabaja con este concepto y este concepto lo trae de la India. Se va a la India, visita la India y de su viaje de la India regresa con este concepto. Entonces el hombre tiene un alma racional dominada por la razón, ¿verdad? Tiene una parte irascible dominada por el ánimo y la voluntad, así lo denomina él. El ser humano tiene un dominio de ánimo, su voluntad, su ánimo le llama la parte irascible. Y la parte concupiscible, dominada por los apetitos, los deseos del cuerpo. Eso es la forma como Platón lo concibe. Y luego la psicología va a tomar estos conceptos y va a ver que el ser humano realmente, hay psicólogos que al tener esta filosofía platónica conciben al hombre desde esa perspectiva. Igual, su psique del hombre está relacionado con un ente espiritual, está relacionado con un ente de voluntad, mueve sus emociones, que son las partes emotivas del ser humano, son la fuerza de voluntad que posteriormente impulsa la parte física. Y el cuerpo, la carne, el sarx, en teología, la sarx, el cuerpo, el soma, el somatos, desde la perspectiva teológica, porque aquí tenemos que hablarlo desde esa perspectiva teológica, ¿verdad? Al mezclarse, el ser humano es único, único. Mientras, miren qué interesante, para Platón el ser humano es divisible. Para Platón, repito, el ser humano es divisible. Es decir, el cuerpo se puede quedar, se puede desechar, se divide, pero el alma, la parte racional sigue. Irascible sería la única que tal vez queda en stand-by, ¿verdad? Porque la parte espiritual, racional, inmaterial, es la que existe.
Estas dos, perdón, la racional y la irascible, siguen existiendo, mientras que la parte física se puede desbaratar. Para Platón decía que era la forma como el cuerpo se liberaba. Miren cómo los psicólogos tomaron este concepto y la teología también lo vino a concebir de esa manera, con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el primero que concibe exactamente la mezcla platónica, la idea platónica, lo encuentra y trata de reforzarlo en el texto bíblico. Ahora, mis estimados amigos, aquí no vamos a debatir sobre la teología, porque este es un tema de consejería y psicología pastoral. Estamos mostrando cómo se concibe la diferente postura, tanto filosófica como teológica, ¿verdad? De ambas, usted se va a sorprender que ambas posturas teológicas, a la hora de dar terapia, ambas posturas nos sirven. A la hora de apoyar y dar un consejo, no importa la concepción que tengas. Si el ser humano es divisible, se puede dividir, o el ser humano es indivisible. Porque quien habla de la indivisibilidad del hombre es Aristóteles. Mientras que Platón decía que sí, se podía el hombre morir, pero trascendía su alma de manera racional y vivía, y por eso existía la metempsicosis. Platón estaba basado, como dicen ahí arriba, en Orfeo y los pitagóricos. Los órficos son aquellos precisamente que hablaban de la transmigración de las almas. Un alma podía transmigrar en otros cuerpos. Y hay psicólogos actualmente que al tomar esta filosofía, usted se va a tocar con algún psicólogo, algún terapeuta, que va a trabajar este concepto filosófico a través del mindfulness, a través de la meditación trascendental. Ya hay algunos psicólogos que están trabajando el concepto de mindfulness, aplicando algunas terapias que los utilizan del budismo. Digo, para que usted, a través de su cultura, pueda entender que esto ya se aplica, ¿ok? Basado en la filosofía. Ahora, para Aristóteles es distinto a Platón. Aquí no viene Aristóteles, solo vienen unos cuantos. Yo estoy enriqueciendo este material con la clase de hoy, para que tengan todo. Lo que no ven en los apuntes, ustedes pueden investigarlo y si tienen duda, también lo apoyamos. Ok, para Aristóteles, que es apoyado por Santo Tomás de Aquino, fíjense qué interesante. Platón sirve para San Agustín el concepto de el alma eterna y el alma que vive después de morir. Para Platón, digo, para Aristóteles, lo adopta Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no cree en que el alma es indivisible. Santo Tomás de Aquino habla que el ser humano está activo cuando está junto el cuerpo y el espíritu, y que cuando se separan, el ser humano no es nada. Para Aristóteles, las experiencias humanas vienen exclusivamente a través de la experiencia, y el conocimiento es cuando el ser humano está vivo. A través de la parte sensible, el ser humano crea experiencias que el cerebro lo asimila, y a través de esa psique se vive el ser humano. De cualquier manera, como podrán apreciar, tanto Platón como Aristóteles tienen sus posturas divididas, pero en la psicología o en la teología y en las perspectivas teológicas hay divisiones, ¿verdad? Hay iglesias que creen que el ser humano después de muerto está muerto, ya no, está durmiendo, pero hay iglesias que predican que una vez que murió alguien se va al cielo o se va al infierno, o la iglesia católica dice que se va al purgatorio, ¿verdad? Porque cree en ese concepto de que indivisible del hombre, que el ser humano está dividido. Y las iglesias tienen esa postura, los teólogos tienen esa postura que divide sus pensamientos. Pero en la psicología, a la psicología realmente no le interesan esos debates. A la psicología lo utiliza para la comprensión del hombre, porque ambas posturas aceptan que el ser humano, mientras está en vida, porque al psicólogo le interesa la persona en vida, no en muerte. El psicólogo trabaja con los vivos,
no se preocupa por el alma, por lo que va a pasar después de la muerte. Porque el psicólogo, cuando alguna persona tiene un familiar muerto, el psicólogo va a trabajar con la persona que está viva, va a darle apoyo de duelo, va a ayudarle a través de la tanatología, va a ayudarle a concebir y suavizar la naturaleza de la vida, que en esta vida estamos de paso y podemos trascender. Pero el tanatólogo va a trabajar comprendiendo la postura y los conceptos teológicos religiosos de cada persona. ¿Sí me explico? Es decir, que si usted con esta preparación y este diplomado de psicología pastoral y consejería pastoral, con este diplomado, usted podría trabajar como un capellán. ¿Han escuchado los programas de capellanía? Pregunta, ¿están ahí? ¿Están Sí, todavía? Aquí estamos. Ok, ok, adelante. ¿Han escuchado ustedes de los programas de capellanía en Estados Unidos? Son muy utilizados. Fui capellán, estuve como capellán de un hospital allí en la ciudad de Villahermosa. Y como capellán, cuando te llega alguna persona en una circunstancia de duelo, el capellán no va a influir en su creencia religiosa, va a respetar las creencias religiosas, porque va a aplicar un principio de tanatología. Es muy importante esto que les digo por si algún día ustedes quieren aspirar a una capellanía o un diplomado o un curso de capellanía o quieren aplicar los ejercicios de capellanía a nivel secular, usted debe entender y conocer la forma de pensar de todas las culturas, ¿verdad? En Estados Unidos es obligado que un capellán, porque un capellán es un psicólogo, un consejero espiritual. En Estados Unidos le dan mucha validez a la vida espiritual de los teólogos, de los pastores. Un sacerdote puede llegar como capellán a un hospital a dar los santos óleos a un musulmán y él debe conocer qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer a la hora de atender a un musulmán. Un ministro evangélico, cuando llega a atender a un católico, aunque él sea evangélico, pero va a ayudar a apoyo espiritual a los deudos, va a aplicar la capellanía y la tanatología, él debe ser consciente y conocer qué es lo que cree esa persona para no cometer errores que puedan afectar su curación emocional, su curación psicológica de esas personas, sino al contrario, el capellán sea un bálsamo de palabras de apoyo, comprendiendo su aspecto religioso. Esto es un trabajo profesional. Ya en sus iglesias, cada uno, ¿verdad? Predica y da la palabra como es, como desde su concepción espiritual. Entonces, ahí podemos apreciar que la consejería y la psicología nos sirven a la hora de dar un apoyo a personas que probablemente no sean de nuestra fe, pero queremos predicarles la palabra de Dios. Y el primer acercamiento, aunque no sean de nuestra fe, es conocerlos, qué es lo que creen, y ser cuidadosos a la hora de aplicar los principios de tanatología o de capellanía. ¿Ok? Por eso les comentaba, mientras que a nivel teológico y a nivel filosófico existen esas dos perspectivas divididas, a nivel psicológico son usadas, son comprendidas, porque al psicólogo trabaja con los vivos, no se preocupa por lo trascendental después, sino trabaja con la gente que está presente. ¿Quedó claro ese principio, verdad? Adelante. Muy Bien, bien. entonces, quedó claro. Son dos Sí, sí. perspectivas sobre la vida. El psicólogo va a ayudarlo, porque el psicólogo entiende que el ser humano tiene un alma racional, piensa, razona, se mide la capacidad de tomar decisiones, pero el psicólogo también se da cuenta que la persona tiene emociones y lo concibe como un ser que, hay que comprender sus emociones, les ayuda a controlar sus emociones. Y el psicólogo va a trabajar, o el consejero pastoral, perdón, en este caso, el consejero pastoral trabaja desde la parte racional, la parte emocional y también la parte física. En otras palabras, cuerpo, mente, cuerpo y espíritu. Que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Todas las concepciones religiosas entendemos que el ser humano tiene tres dimensiones: espiritual, racional, evolutiva, y tiene la parte física. Y ambas
repercuten una con otra. Y ese es el concepto que deberíamos tener desde la perspectiva de consejo. Desde la perspectiva del consejo, entonces, el ministro o la consejería pastoral puede entender que el ser humano es una entidad, un ente armonioso, armonioso. Por eso no solamente es dar oración, sino que dar un consejo racional y también hay que dar consejos de la salud física. Muchos psicólogos ya empezaron a considerar la importancia de la alimentación, la importancia del ejercicio físico. Hay una psicóloga muy famosa llamada Estapé, no sé si alguien recuerda, creo que se llama María Estapé, algo así. Estapé o María Estapa. Rojas Estapé. Gracias por esa aportación, maestro. ¿Quién lo dijo, perdón? ¿Maestro Eh, Marco? es correcto, maestro. María Eh, Rojas Estapé es psiquiatra. Es correcto. Pueden ustedes anotarlo, ¿eh? Todo esto que estamos diciendo, compañeros, anótenlo, porque en algún momento les va a servir, les va a ser de mucha utilidad. Usted puede analizar de vez en cuando, a menos que tome un diplomado o una licenciatura muy completa, aunque ella es psiquiatra. La psiquiatra Estapé dice efectivamente que, por ejemplo, ella es famosa por promover el dominio y las reducciones del cortisol, porque el cortisol es lo que se produce en el cuerpo por tanto estrés, por tanta preocupación. El estrés, la situación depresiva, de ansiedad, genera una sustancia que es peligrosa para el cuerpo. Es buena, se utiliza de hecho, verá, el cortisol para asuntos de emergencia. Son hormonas, son hormonas que pueden ayudar al cuerpo, pero también lo perjudican cuando no se está, no es para un momento especial de emergencia. Entonces ella comentaba que la única forma de reducir el cortisol, y ella como psiquiatra le da consejos a sus pacientes que tienen mucha ansiedad o tienen asuntos de presión, ella aconseja el ejercicio físico. ¿Cómo ven ustedes? El ejercicio es clave para todo eso. Hacer ejercicio físico te va a ayudar a mejorar un poquito tu calidad psicológica de vida. ¿Cómo ven este consejo? Es necesario. Por eso, cuando hablábamos de que al dar el consejo, la concepción del hombre, desde la perspectiva que estamos viendo, es que el ser humano tiene cuerpo, mente y espíritu, que son en vida, son indivisibles, que uno repercute sobre el otro. Quedó claro esto, ¿verdad? Que para dar un consejo adecuado debemos tener en cuenta que hay que ayudarle a la gente en sus hábitos físicos. Si no tiene buenos hábitos físicos, va a tener problemas de evolutivos, va a tener problemas de estado de ánimo y eso va a afectar también el concepto racional. Una persona que tiene problemas racional va a afectar su parte evolutiva y va a afectar su cuerpo. ¿Qué estoy diciendo? Que el concepto del ser humano, las tres partes están relacionadas una con otra. El ser humano es un ser transdimensional. Hay que cuidar siempre los tres elementos de la vida. Como decía el maestro Marcos, no todo se reduce a oración, no todo es espiritual, sino también hay que ayudarle a cuidar sus aspectos físicos de vida, ¿verdad? De tal manera que cuando se le pone tarea, se le pone actividades a la persona, más adelante ustedes van a ser expertos en dar terapias, ver recursos, lo van a comprender de una manera más amplia. De hecho, quiero informarles que muchos de ustedes han dado consejos válidos y muy correctos, pero no había estudiado el trasfondo científico de ello. ¿Ok? Ok. ¿Quedó claro esto, verdad? Ok. Muchos damos buenos consejos. Hay gente que da muy buenos consejos y ha ayudado a mucha gente, pero no comprende la parte científica. Ahora lo va a hacer con más profesionalismo. Ahora lo va a hacer con más conciencia, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Que dejemos, tengamos hermanos un poquito que tienen el don de aconsejar, que podamos equiparlos, que podamos aconsejarlos con estas diplomados. Por eso decíamos, sería muy bueno que ustedes que conocen puedan capacitar a sus hermanos de iglesia y puedan meterlos en un diplomado, para que ellos también puedan desarrollar esas habilidades de consejo y de terapia. ¿Ok? Bueno, entonces podemos apreciar que el consejo y la concepción del ser humano nos ayuda para la comprensión y el diagnóstico y también para la terapia, ¿verdad?
y pudimos apreciar que no importa qué consejo o qué perspectiva seas, porque el consejo pastoral y la psicología pastoral trabaja con los vivos, trabaja con las emociones de las personas que están en un estado consciente y no se mete a meter en cosas de debate teológico. Sin embargo, cuando un capellán, si usted quiere utilizar esto como capellán o como consejo a alguna persona que no es de su denominación, usted pueda aplicar la ética, comprenderlos, apoyarse desde su perspectiva, pero darles, aceptar sus consejos mientras los lleva a la iglesia y mientras le enseña la doctrina de su iglesia. En otras palabras, lo que estamos viendo ahorita es para ayudar a la gente, no para debatir y mucho menos para causar división, sino entenderlos y ayudarles a cuidar esa parte racional, esa parte física y esa parte emocional de todos los individuos. Bueno, vamos entonces a avanzar. Aquí tenemos, por ejemplo, hablamos de San Agustín, ¿verdad? La teología agustina era la llamada la teología escolástica. Creo que era el escolasticismo. Se genera la teología escolasticista con Santo Tomás, con San Agustín y la relación que tiene con Platón, mientras que la otra es la teología tomista, ¿verdad? Ok. Bueno, pasemos a Descartes. ¿Hay alguna pregunta aquí, observación en la primera parte de Platón, la historia de la psicología? ¿Observaciones? Por el momento, ¿no? Hasta ahí Está, todo bien, maestro. Son 9:45. híjole, ya nos pasamos, ya vamos llegando. Ocupamos 10 minutos más para ir cerrando. ¿Les parece? Si no hay preguntas, continuamos. Gracias. Adelante. Todo bien, todo bien. Bien, pasamos entonces en la psicología a Descartes. Ya Descartes, siguiendo a Platón, ¿verdad? Formula una visión dualista del alma y cuerpo del hombre, y efectivamente Platón influye mucho sobre los estudios de psicología y ya trabaja con la mente, el yo. Y más adelante, Freud lo va a definir como el estado de la conciencia, estudia la estructura de cómo piensa el hombre, ¿verdad? Entonces, aquí Descartes también da aportaciones sobre el ser humano y dice que el ser humano es libre, la mente del ser humano contiene sus percepciones, sus ideas, es en el cerebro, en la mente humana donde radica la esencia de la voluntad del hombre, ¿verdad? Y lo importante aquí pueden apreciar, Descartes es el primero que empieza a hablar sobre los estados de la conciencia. El hombre es consciente y el ser consciente le permite actuar de manera responsable. Si no es consciente, no actúa de manera responsable. Este concepto de Descartes lo va a utilizar posteriormente Sigmund Freud para crear su teoría sobre los estados de la conciencia humana, que es fascinante, ¿verdad? Las posturas de Freud, que para algunos Freud ya pasó de moda, algunos dicen que Freud ya no debemos usarlo, pero realmente Freud y sus conceptos sobre el estado de la conciencia del hombre nos han servido mucho a la hora de diagnosticar y entender alguna problemática, ¿verdad? Nos aproximamos para poder comprender el ser humano, ¿verdad? Lo que se hace en la psicología, como todo, lo que queremos es definir, llegar a una comprensión de la problemática. Si hacemos un buen diagnóstico, si aplicamos correctamente las técnicas de análisis y comprensión, podemos acertar con un elemento terapéutico. Y la oración, la iglesia, los motivos de meditación, de lectura de la palabra, escogeremos mejores textos bíblicos para poder ayudar a nuestros hermanos. Entonces, todo esto es una estructura de cómo podemos llegar a un diagnóstico. Y hay muchas formas y herramientas para diagnosticar algo. ¿Ok? Estamos revisando la historia y cómo estos elementos fueron utilizados luego en la psicología. En la próxima clase ya vamos a hablar de teología, cómo la teología utiliza los recursos 100% teológicos que están muy relacionados con esto que estamos viendo. Ya de hecho ya tocamos algunos temas teológicos, ¿verdad? Sobre el alma y la concepción del ser humano.
Bien, también el mismo concepto, Descartes, dentro de la filosofía, hablaba de la importancia del cuerpo, ¿verdad? Que opera para él mecánicamente. Para él es una máquina que solo genera actos involuntarios, ¿verdad? Y bien es cierto. En neurociencia, cuando el maestro de ese tema, podemos hablar que hay movimientos que son naturales, que son producidos por a nivel cerebral por el simpático y el parasimpático, ¿verdad? Cuando les explique él cómo se trabaja a nivel interno, es fascinante. Cuando vean qué elementos da la parte simpática y la parte parasimpática, cómo es que el cuerpo humano, el cerebro, todo lo tiene, el cuerpo humano, algunas partes funcionan de manera automática, pero otras dependen del cerebro y cómo es que la amígdala cerebral que está dentro de nuestro cerebro, guarda mucha información y relaciona la información, la experiencia, la relaciona con las emociones, con los impulsos y los neurotransmisores. Y a la hora de captar esas experiencias, siempre va a producir un efecto en el cuerpo humano. Esto se logra a través de la comprensión de la neurociencia basada en lo que estamos viendo, mente, cuerpo, pero para Descartes el ser humano no tiene parte espiritual. Para Descartes, que es un filósofo, todo radica en la mente y en el cuerpo. Esa es la forma como trabajaron algunos filósofos. Y los psicólogos, por eso muchos años los psicólogos estuvieron separados de los teólogos. Pero con el tiempo, las mismas investigaciones científicas llegaron a comprender que hay un elemento que ahora la neurociencia lo viene a explicar. Y los psicólogos, los psiquiatras, ya empezaron a visualizar de manera mucho más objetiva la parte espiritual, ese elemento que se descuidó durante muchos años. Los psicólogos ahora empiezan a entender que realmente hay una ciencia maravillosa en la fe, la oración, los cantos congregacionales, cómo repercuten en el cuerpo y dan una nueva experiencia, generando nuevas expectativas para que los neurotransmisores se activen a través de nuevas experiencias biológicas, fisiológicas. ¿Ok? Bueno, este es el inicio, ¿verdad? De cómo trabajaron. Y luego vinieron muchos empiristas. Estos apuntes lo van a descargar y voy a tomar algunos temas nada más hasta donde yo avance, pero usted va a tener la oportunidad de leerlos para poder analizarlos y si alguien tiene alguna duda en la próxima clase nos puede preguntar sobre los apuntes que estamos viendo. Así que no se lo pierdan, pueden leer estos ricos apuntes, le va a dar mucha información que le va a ayudar a enriquecer mucho la concepción de la psicología y la comprensión para el diagnóstico. ¿Quedó claro entonces? Todo lo que estamos viendo es con el propósito de ayudarnos al diagnóstico, diagnosticar, entender, comprender a la persona antes de aplicar la oración, antes de aplicar o dar ligeramente consejos, sino podemos escucharlos, porque ahí viene la parte importante del consejo pastoral. Más que dar un consejo rápido, hay que escucharlos. Hay que ser hábiles escuchas. Por eso Dios por eso nos dio 2 orejas y una sola boca y 2 ojos para poder observar y para poder escuchar más y poder hablar de manera efectiva, para que el consejo sea prudente y oportuno, para que sea la palabra como manzana de oro con figuras de plata. ¿Ok? Bien, revisemos rápidamente el inicio en los empiristas, ahí se lo dejo. El empirismo trabajó realmente, como dice, la experiencia y se fueron observando la experiencia con la conducta humana. Y así es como empieza a surgir, los psicólogos empiezan a desarrollar una de las primeras corrientes de psicología y diagnóstico del ser humano. Y aquí vamos a cerrar porque solo nos queda como 10 minutos, menos 7 minutos. Vamos a ir cerrando solo con esta. Vamos a leer rápidamente. Se desarrolla en Alemania la psicología gestáltica. La psicología de Gestalt es una corriente psicológica moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX. Tiene sus mayores exponentes son Weidmeier, ¿verdad? Wertheimer y está Kohler
y Kafka, 3 psicólogos psiquiatras que estudiaron el concepto integrado de los problemas humanos, de la percepción del hombre de manera muy completa, integrada. Nuevamente vemos el concepto integrado. Integrado. La psicología gestáltica fue muy utilizada y sigue siendo utilizada para cuidar traumas, para superar traumas, miedos, fobias. Una persona que le tiene miedo al perro, porque tiene miedo a las alturas, que tiene miedo a la oscuridad, que se orina durante la noche, comprender esos vacíos de existencia humana, tristeza, depresión o profunda tristeza. La psicología gestáltica te ayuda a solucionar muchos de estos, liberarte de esas tensiones emocionales, de esas cárceles emocionales. Y la gestáltica es considerada también como la teoría o la psicología de la silla vacía. Así es también llamada, la psicología de la silla vacía. Vamos a explicarlo más adelante, el concepto de Weidmer, de Kohler y de Kafka, ¿verdad? Wertheimer, la psicología gestáltica, que es una que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Wertheimer considera que las personas no experimentan sensaciones simples y luego las combinan para formar otras o más complejas, sino que perciben directamente configuraciones complejas como una totalidad. Por eso se llama Gestalt. La Gestalt quiere decir complejo, completo. Eso significa algo que está estructurado de una manera muy compleja, pero siempre cuando alguien tiene una experiencia, no nada más pasa una experiencia física, sino automáticamente se genera a nivel cerebral una experiencia psicológica, una experiencia del pasado, se va al subconsciente y manifiesta emociones. Y todo eso se desarrolla en cuestión de segundos. Una persona que llega a una iglesia cristiana y nadie la recibe, genera en esa persona un concepto, un complejo, una idea, un enojo, o probablemente indiferencia, o probablemente es desafiada. Esa experiencia genera un montón de conceptos en su mente: social, físico, psicológico, emocional. Cada experiencia, la experiencia gestáltica o la psicología gestáltica entiende que todo se genera en segundos, pero de una manera muy compleja. Y el éxito del terapeuta consiste precisamente en poder comprender y utilizar la palabra correcta, la experiencia correcta, para ir cambiando esas percepciones que aquella persona tuvo. ¿De acuerdo? Ya sea una violación, ya sea un insulto, una persona que es muy iracunda. Dice: oiga, pastor, yo soy muy iracundo, por todo me molesto, yo quiero controlar mi temperamento, pero no puedo. Yo no sé si voy a ir al cielo. O esas personas que dicen: ay, pastor, acabo de escuchar un sermón precioso del amor, llego a mi casa y estoy insultando y todo me molesta, dígame por qué, ¿qué puedo hacer? ¿Me explico? O especialmente cuando alguien va a salir temprano y llega tarde a la iglesia por culpa y quiere llegar a la iglesia, pero antes de ir a la iglesia se peleó con esposo, con la hija, por la ropa que estaba planchada, que la comida que se hizo tarde, que no lo comprenden, y cuando llega a la iglesia llega con emociones encontradas. Y eso a largo plazo va causando que las familias, las personas tengan problemas de comunicación. Y luego viene el rencor. Y luego cuando una persona no se habla, pueden vivir en la casa muchos años y después fallece, pueden guardar el rencor, aquí lo guardan. Y cuando fallece, se complica más el problema, porque se carga con un sentimiento de culpabilidad. Y el sentimiento de culpa, mis estimados amigos, es muy devastador. Se ha comprobado que muchas personas que no saben liberar su culpa o su rencor de manera correcta en el momento correcto, se van al alcoholismo, se van a conductas compulsivas, obsesivas compulsivas, que va desde excesiva sexualidad hasta excesivo ejercicio y va hasta trastornos psicológicos, de gástricos, emocionales. Imagínese usted. Entonces, la perspectiva gestáltica nos enseña de que toda experiencia, todo concepto
no es solamente psicológico o físico, sino que crea una red completa de experiencias. Y hay una terapia para cada situación. ¿Ok? Bueno, el tiempo se nos ha ido en estos 4 minutos. Y finalmente con esto cierro, aquí lo voy a subrayar. Los psicólogos de Gestalt estudiaron especialmente el campo de la percepción. La percepción es clave. El estudio gestáltico trabaja con análisis de la percepción humana. ¿Ok? Pero la idea, dice aquí la idea de que los individuos organizan el mundo, su mundo, imponiendo formas, aplican no solo al terreno de la percepción, sino también al terreno del pensamiento, sosteniendo que pensar supone organizar los elementos de un problema en una totalidad nueva. Importante, que como ven ustedes, uno de los principios de la psicología gestáltica es que toda experiencia o percepción, la percepción de la persona, es las ideas rápidas que tiene la persona y se suman con todas las experiencias, generan a futuro una mentalidad, una nueva forma de pensar. Y para luego quitarle esa forma de pensar es muy complicado. ¿Ok? Por eso la técnica que emplea de terapia, la terapia gestáltica, utiliza recursos vivenciales, más que nada vivenciales, para poder cambiar esas percepciones y esas ideas. Por eso decía un pensamiento, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. ¿Qué les parece esa declaración? Una declaración muy interesante. Si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Es un principio de la mente, del orden de la mente y las leyes de la conducta humana. Depende cuál tenga más fuerza. ¿Ok? Bien, hasta aquí hemos llegado en estos minutos. No sé si hay alguna pregunta, observación, alguien que pueda decir que le llamó la atención del día de hoy, este tema. Observaciones, puntos, vamos a ir cerrando, maestro Marcos. ¿Si están por ahí? Abidaín está por ahí, Henry. Ya vamos cerrando. Sí, 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 todo está interesante, ¿verdad? Pues Ok, básicamente el maestro. son, ahí yo creo que están los demás también ahí presentes. Ok, están presentes. Me gustaría escucharles si hay alguna duda Todo o bien, algo. todo bien. Excelente. Marcos, maestro Marcos está por ahí. Ya vamos a cerrar para que él nos cierre la clase de hoy. No sé si Abidaí nos escuchó la clase de hoy. Sí, ¿Se por ahí comprendió? estuvimos en la última frase por ahí que es, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives, ¿no? Sí, es correcto. Eso es una realidad, es una realidad. Anótenlo ustedes ahí en una predicación o en algún tema. Es para exhortar a la gente a que sea enriquecida, dominada por lo que piensa, por la oración, hasta que su vida sea transformada. Que no pierdan de vista su visión. Y ahí hay muchos elementos que vamos a verlo la próxima clase. Los que ya tienen las claves, les voy a dar la clave mañana, más seguro mañana en el transcurso de la mañana, se les va a dar de alta en la plataforma. Descargan todos estos materiales para que estudien, por favor, estudienlo, para que el examen les sea rico y aprendan. Realmente lo importante es aprender para poder compartir, ¿verdad? Y si tienen dudas, aquí estamos para ayudarles. Maestro Marcos, parece que Marcos ya se nos fue, se nos durmió. Alguien que le llama a Marcos, porque se me durmió el maestro Marcos. Bueno, por hoy, es todo. Si no hay preguntas, ha sido un gusto estar con ustedes. En la próxima, no sé si utilizamos este medio o vamos a utilizar el otro. No sé cuál de estos recursos de plataforma se les hace más útil. ¿Les parece el primero que tuvimos es el Zoom? ¿O les parece el segundo? ¿O les parece este tercero de Team? ¿Cuál de los recursos de conferencia les gustó más? El team, Este es el Team, este es el nuevo. ¿Les pareció mejor este recurso?
para seguir usándolo en las próximas clases? A mí me gustó, todo bien. En el Sí, primero no también. participaste, Henry, o sí, en el Zoom, solo que el Zoom nos desconectaba un minuto y luego nos regresaba. Pues está mejor este entonces. Si nos va a desconectar, pues mejor no, ¿ah? ¿Ok? Entonces manejamos como siempre este recurso, ¿sale? ¿Qué Bueno, opinen los es demás? todo, compañeros. Felicidades por asistir. Nos seguimos viendo el próximo miércoles de 8 a 10 de la noche. Para terminar puntual, también hay que empezar puntuales, ¿sale? Para aprovechar todo el tiempo en el aprendizaje. Muy bien. Luego vamos a hacer una que otra tarea en la plataforma. Les voy a dejar una tareita chiquita que les va a ayudar para aprender. Voy a ver si consigo un video para análisis y usted aplica en lo que vamos a estar aprendiendo. Así que por esta noche, Dios les bendiga. Nos despedimos. Hasta luego, caballeros. Bendiciones. Igualmente, muy buenas noches, mi hermano. Muy buenas noches. Amén.